Mi nombre es José Enrique Aguilar Villarreal y en este video voy a hablar un poco sobre las entrevistas que tuve con mi familia en general, que se compone por mi madre, mi padrastro y uno de mis hermanos. El tema que llevamos a cabo en las entrevistas es sobre el perfil psicológico de los feminicidas en el mundo. Para realizar las entrevistas preparé 3 preguntas relacionadas con el tema. Las preguntas buscaban conocer la opinión de mis parientes, de mis conocidos, sobre el tema, intentando explicar de manera, en sus palabras y en lo que ellos conocían, el tema sobre los perfiles psicológicos de los feminicidas. Ahora, en la primera entrevista se la hice a mi madre, a Araceli Chile Villarreal Mercado. Ella es abogada, es abogada general. En la primera entrevista pude observar que el entrevistado se enfocó principalmente en las características personales y emocionales que podría tener una persona que comete feminicidio. También mencionó aspectos como los celos excesivos, la posesividad, el deseo de controlar a la pareja, la falta de empatía y la dificultad para controlar la ira. Algo que me pareció importante fue que el entrevistado aclaró que no todas las personas que cometen feminicidio tienen exactamente la misma personalidad. Considero que cada caso es diferente y que se debe analizar de las circunstancias de cada persona. En esa entrevista pude notar que hubo un bastante entendimiento entre el entrevistado y yo. También hubo bastante soltura a la manera de que ella respondió y también a cómo fluyó la entrevista. También relacionó la violencia con las experiencias de vida. Ella vio de manera bastante objetiva el hecho de que un feminicida se maneja por el entorno en el que ha crecido y la manera en la que ha desarrollado su vida. Mencionó que una persona que crece en un ambiente donde existe violencia puede aprender ciertos aspectos o ciertos comportamientos agresivos hacia las mujeres. En general considero que esta primera entrevista estuvo relacionada con el tema porque permitió identificar algunos factores importantes en el tema. También me mencionó algunos casos y también una opinión bastante clara sobre el tema. En la segunda entrevista, el entrevistado fue la pareja de mi madre, Arturo Barrios. Observó un punto de vista más relacionado con la familia, la educación y la sociedad. Si bien ya la primera entrevista dio un resultado bastante bueno a la hora de apuntar los objetivos que son el entorno de la familia y el entorno de crecimiento de una persona, y la entrevista también habló sobre los celos, el control y la dificultad para aceptar una separación. También mencionó que algunas personas pueden crecer aprendiendo ideas equivocadas sobre las relaciones de pareja y sobre el papel que debe tener un hombre o una mujer. En esto el entrevistado remarcó también muchas veces que el hecho de que un hombre en general crece en un ambiente machista llega a tener tendencias también machistas, incluso puede ser peor que su padre o las personas que le haya indicado, le haya enseñado o le haya relacionado con el mundo del machismo. Algo que me llamó la atención fue que relaciona el comportamiento violento con el ambiente familiar. Quiere decir que él mencionó mucho el hecho de que cuando un padre o una madre te crían de manera correcta no llegas a tener esas tendencias violencias o tendencias agresivas hacia no solo las mujeres sino en general. Sin embargo, también señaló que tener una infancia difícil no significa que una persona necesariamente se convierta en violenta. A lo que yo entendí y capté de esto es que las decisiones que tomamos como personas pueden llevarnos a ser mejores e incluso alejarnos del camino que ya se nos indicó, se nos enseñó. Una persona que fue criada en un ambiente machista, en un ambiente de opresión, puede, puede fácilmente salir de este y formar una mejor versión de sí mismo, una mejor familia. Claro, eso va de la mano de sus decisiones y también de cómo va a guiar su vida esta persona. Por eso considero que esta entrevista se relaciona con el tema, porque muestra que el perfil psicológico de una persona no depende solamente de su personalidad, sino que también depende del entorno y, más importante, de las decisiones que uno toma. O uno puede seguir en el círculo vicioso o puede salir de este e intentar ser mejor y cambiar las cosas. En la tercera entrevista, entrevisté a mi hermano, Santiago Aguilar. Es estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial en la universidad. Pude observar una opinión más enfocada en la prevención y la importancia de la psicología. Me comentó que la característica como los celos extremos, la posesividad, el control y la dificultad para manejar emociones como la ira pueden ser detonantes bastante fuertes para llegar
feminicidio. Pero lo que más destacó fue que no existe un único perfil psicológico que permite identificar a todos los feminicidas. Aquí yo logré captar que él tiene la idea, que yo considero que es correcta, que el feminicida no se encasilla solo en un problema, sino que es tan variado que puede haber muchas causas para un solo resultado. Cada caso es diferente y debe ser estudiado de manera individual. También habló sobre la importancia de reconocer señales de violencia antes de que la situación llegue a un punto extremo. Entre estas señales mencionó las amenazas, el acoso, el control excesivo y la violencia previa. Como ya dije antes, estas personas se crían en un ambiente tan opresivo y tan cerrado que ellos también replican lo que aprendieron en otras personas, en sus parejas o en amistades. Desde mi punto de vista, esta entrevista estuvo muy relacionada con la prevención, porque mostró estudiar estos perfiles, que estudiar estos perfiles no debería servir solamente para entender al agresor, sino también para intentar prevenir la aparición de estos agresores. Ahora, la relación entre las entrevistas. Estas tres personas entrevistadas dieron sus puntos de vista bastante claros y objetivos sobre el tema que yo les comenté, y me respondieron para mí de manera satisfactoria. Todos tuvieron unos puntos muy similares a la hora de hablar y expresarse sobre la crianza, sobre el entorno y sobre la importancia de, pues cabe recalcar, el entorno donde uno se cría. Esto quiere decir que las tres personas entrevistadas comparten una misma ideología. Cabe recalcar que son familias, son parientes, así que comparten una educación muy similar. También considero que una persona no necesariamente nace siendo violenta. ¿A qué me refiero con esto? No todas las personas nacen con tendencias psicópatas o sociópatas, sino que estas se van desarrollando conforme va creciendo la persona y va conociendo y aprendiendo del mundo. También las relaciones con las personas con las que se junta, y también sus tanto relaciones amorosas, amistades y familiares. Otro punto importante fue que ninguno consideró correcto generalizar, es decir, que ninguno encasilló a los feminicidas en un solo perfil psicológico o en un solo problema mental, sino que ellos expresaron la creencia de que varios factores pueden influir en la aparición de este problema. Esto se relaciona directamente con nuestro tema de investigación, porque nos permite comprender que el feminicidio es un problema complejo en el que pueden intervenir diferentes factores psicológicos, familiares y sociales. Ahora, en conclusión, considero que las entrevistas fueron bastante objetivas y permitieron conocer diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. El primer entrevistado se enfocó más en las características emocionales y personales. El segundo destacó la influencia de la familia, la educación y la sociedad, y el tercero se enfocó principalmente en la prevención. En general pude concluir que no existe un único perfil psicológico que explique todos los casos de feminicidio. Sin embargo, conocer algunos comportamientos y factores de riesgo pueden ayudar a comprender mejor el problema. Por eso considero importante continuar la investigación de este tema. Y también considero que es bastante importante la prevención de ciertos factores que ponen en riesgo a los niños y jóvenes, que son los más cercanos a tener este problema y también son los más cercanos a aprender más rápido y absorber más esas ideas machistas y también esas ideas violentas que generan feminicidios. Muchas gracias.